Si algo caracteriza al mundo de hoy es la presencia de la electrónica. Si miramos a nuestro alrededor, un universo de bytes y haces de luz han reinventado la vida. Y es en el campo del entretenimiento donde la electrónica ha dejado su huella. Televisores, computadoras personales y consolas de videojuegos de todos los tamaños han colonizado el tiempo libre de la civilización humana. Hoy daremos un recorrido por los inicios de esta industria de antaño. El desarrollo de la tecnología aplicada al entretenimiento es el motor de un sector de la economía que se considera vital, ya sea a escala pequeña como este local comercial o en las bolsas del mercado tecnológico, encabezado por compañías cuyo negocio principal es el videojuego. En sitios como este, niños, jóvenes y adultos vienen a fantasear, conquistar, retar, vencer, a sentir que pueden dominar el entorno, convertido en imágenes casi reales que se mueven a voluntad del jugador. Y pensar que todo empezó así. A principios de 1927 se efectuaron por primera vez en Inglaterra, a través de la BBC, las primeras imágenes de televisión, introduciendo al mundo una invención, la de un artefacto que revolucionaría la comunicación audiovisual en todo el planeta. La interacción con la imagen estaría cerca de dar un paso evolutivo para el entretenimiento, ya que el hombre y su búsqueda de nuevas ideas darían paso a los antecedentes e inicios de una de las invenciones más grandes de nuestro tiempo. El nacimiento de los videojuegos. OXO, también conocido como Cruces y Ceros, Noughts and Crosses, es un juego de computadora llamado Tic-Tac-Toe hecho para la EDSAC en 1952. Fue escrito por A.S. Douglas como una ilustración para su tesis de PhD acerca de la interacción entre humanos y máquinas para la Universidad de Cambridge. OXO es el primer juego conocido en modo gráfico que corrió en una computadora. Sin embargo, se conoce que hay una patente que data de 1947-1948 que describe todo el proceso del juego utilizando tubos de rayos catódicos. El juego consistía en jugar contra la computadora y el resultado era mostrado en el aparato de 35 por 16 píxeles de tubos de rayos catódicos. A continuación vamos a conversar un poco sobre el nacimiento de los videojuegos, sus inicios, personajes y aportes de cada uno. A.S. Douglas, tengo entendido que él fue el creador en 1948 del juego que nosotros conocemos como La Vieja, creo que en otras latitudes le dicen Tic-Tac-Toe, ¿no? Ese sería el primer experimento para hacer un videojuego. Tennis for Two. William Higginbotham, un físico del Laboratorio Nacional de Brookhaven en los años 50, creó un juego de tenis mediante una herramienta electrónica llamada osciloscopio. El mismo se denominaría Tennis Game. Este se mantuvo como atractivo para los visitantes que llegaban a la planta nuclear, donde él trabajaba, y estuvo listo en octubre de 1958. William participó en el proyecto Manhattan. El juego que diseñó constaba de una línea horizontal que era el campo de juego y otra pequeña vertical en el centro del campo, representando la red. Los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía la bola y así golpearla. Es una herramienta electrónica de trabajo que utilizan los frecuencias. Medir frecuencias, ingeniero electrónico, y él lo que hizo fue alterar, manipular el osciloscopio para crear un juego de tenis. La cuestión gráfica específicamente era una pequeña pantallita, la del osciloscopio. Circular. Entonces había una frecuencia en el medio que hacía como la red, y entonces estaban las pelotitas que pasaban de un lado a otro. ¿Y cómo se manejaba? ¿Había un control? Sí, como no, tenía como unos switches. William Higginbotham fue una de las personas que participó en el proyecto Manhattan. El trabajo que realizó relacionado al tennis game en el osciloscopio fue desarrollado en la planta militar. Lo hizo como un medio de distracción para los que estaban participando. El proyecto participando. Manhattan, para que también haya gente que tenga, digamos que una idea desde el punto de vista cultural de la trascendencia de eso, el proyecto Manhattan es el que inició los trabajos de la primera bomba nuclear.
O sea, que eran científicos que tenían PhDs y cosas que de verdad eran respetables. Space War. Steve Russell era un programador y científico, reconocido por haber creado uno de los primeros videojuegos programados de nombre Space War. En 1961, junto con algunos de sus compañeros del Test Model Railroad Club en el MIT, desarrolló esta idea. Space War obtuvo un alto reconocimiento y es conocido también como el primer exponente de un género que en el futuro se conocería como Shut 'em Up. También diseñó las primeras dos aplicaciones del lenguaje de programación Lisp para la IBM 704. La computadora que corrió Space War fue una PDP-1, Programmed Data Processor 1, y fue la primera computadora de la serie PDP que produjo la Digital Equipment Corporation en el año 1960. Fue famosa por ser la computadora más importante en impulsar la cultura hacker y en este caso la computadora que hizo correr el primer juego programado. Era considerado un hacker en donde él trabajaba, en una planta también militar de radares. Él fue la primera persona que elaboró un juego programado. O sea, Ese era el Space War, ¿no? el juego llamado Guerra Espacial. Space War, ese era el que eran dos triángulos, entonces cada uno, la premisa era que se perseguían dentro de un mismo plano, entonces se disparaban. Pero todavía no tenían el enfoque de un juego comercial. Habían como que unos modestos inicios para darle pie y contexto a lo que pudiese ser en el futuro esto como una industria. En un principio no era industria, o sea, esto no se concibió específicamente como una idea comercial. En un principio era más que todo el entretenimiento y básicamente era como una forma de expansión para los científicos que había en aquel momento, porque son personas que tienen unos ritmos de trabajo bastante pesados. Brown Box. El primer prototipo de consola casera nació en la compañía Sanders con la idea de un hombre cuya visión era jugar juegos electrónicos en la televisión. Este señor creó un invento que revolucionó el mercado de entretenimiento casero para siempre. Hablamos del padre de los videojuegos caseros, Ralph Baer. El 1 de septiembre de 1966, Ralph Baer tuvo la idea de crear televisores con juegos incorporados. En noviembre de 1967 nació el juego que revolucionó la industria y sería el primer juego exitoso en el mercado. Este se denominaría el ping pong. Ya para principios de enero de 1971, el primer prototipo de consola casera de videojuegos, la caja marrón, se mostraría a todos los manufactureros de televisión para licenciar y crear en conjunto una consola para el mercado, el cual fue el Odyssey Magnavox. La gran diferencia entre estos tres personajes es que ellos lo hicieron con un modo de distracción, pero no tenían la visualización de cómo masificar un producto, cómo llevar esto a las masas. Porque Ralph Baer, al ver cómo estaban las 20 televisoras, que habían 1 millón de televisores vendidos en las casas de Estados Unidos, él visionó, o sea, se concentró en hacer un televisor con juegos incorporados. Para ello tuvo un proceso de 6-7 años, desde el 66 hasta el 71, elaborando experimentos con su amigo William Harrison, el cual desarrollaron unidades de televisión, fueron 8 alrededor, y desarrollaron el primer prototipo llamado caja marrón. La diferencia entre Baer y los otros antecedentes es que él ya visualizaba llevar esto a las masas y al mercado comercial. Y todo lo que él relacionaba o hacía, o sea, escribía, tanto el acto, pues lo llevaba al abogado de patentes que se llama Bob Salomón. Y todo lo que él hacía, pues iba a registro de patentes. Ralph Baer es el personaje, digamos que precursor, ya que construye el concepto de lo que son específicamente las consolas de juegos de video caseras. Le encontró el negocio a esta industria, porque por lo que veo anteriormente lo habían hecho como puros experimentos. Se le atribuye la paternidad específicamente del aparataje de consolas o el concepto de juegos de video caseros, porque él construyó, o mejor dicho, diseñó estructuralmente casi todos los estándares que tiene la industria ahorita. Materializó y registró
O sea, fue el primero en hacer estos dos elementos, lo cual es concebido pues como lo llaman ahora, el padre de los videojuegos. Odyssey Magnavox. La consola sería presentada en una caja blanca de plástico con 2 controles, un switch de televisión, 5 juegos de cartucho, 10 cartones transparentes con diferentes fondos para cada juego y otros accesorios. El 3 de mayo de 1972, el Odyssey Magnavox saldría al mercado, la primera consola casera de videojuegos en la historia siendo completamente electrónica. Atari. Atari se fundó el 27 de junio de 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney. Bushnell, estudiante de la Universidad de Utah. A los 22 años de edad, graduado como ingeniero mayor, probó el Space War de Steve Russell. Luego, con Ted Dabney, hizo la conversión del juego y lo convirtió en el primer arcade en 1971. La visión de Nolan era crear un salón de juegos que estarían ubicados en un bar. Atari quiere decir en japonés, ¿preparados, listo? Al Alcorn, ingeniero graduado en la Universidad Berkeley en California, diseñó, según las instrucciones de Bushnell, un juego de ping-pong, cuyo sonido llevaría el nombre del juego, Pong. Lo colocaron en un bar donde fue todo un éxito y luego, el 2 de febrero de 1975, sacarían la versión casera de Atari Pong. Este complementaría sonido y puntos para la industria de los videojuegos. Fue uno de los que probó el Space War de Steve Russell y tuvo una visualización de llevar eso a un bar, tratar de crear como que una máquina que a través de centavos tú pudieras jugar en un bar. Él la convirtió y lo llevó a los bares. Aunque no tuvo éxito, Nolan Bushnell pues también fue una de las personas que accedió al evento donde mostraron el Odyssey Magnavox y probó el ping pong de Ralph Baer. El primer intento fallido de Nolan Bushnell fue el Space War, pero él no lo dejó ahí. Llevó también el ping pong que lo diseñó Alan Core y le agregó, a diferencia del ping pong del Odyssey Magnavox que elaboró Ralph Baer, le agregó sonido y puntos, porque las primeras máquinas no tenían sonido. A grandes rasgos, entonces pudiéramos decir que tanto Alan Core como Nolan Bushnell y Ted Dabney, ellos eran la llave y digamos que los cofundadores entre los tres de Atari. La gran diferencia es que Ralph Baer y William Harrison trabajaron para una compañía militar. La diferencia que existe entre el Magnavox y Atari es que Atari fue creado por Nolan Bushnell, ellos eran los jefes. Ellos tuvieron suceso, fue en el área de establecer los parámetros, como de crear diferentes licencias para hacer juegos y su comercialización y su proyección mediante los arcades. Es que hay una gran diferencia, fue porque ocurre porque Magnavox distribuía solo a tiendas Magnavox y te mostraban la publicidad de que tú tendrías que, para jugar un Odyssey Magnavox, tendrías que comprar un televisor Magnavox. Esa es la gran diferencia. Atari lo que hizo fue licenciar a cualquier cantidad de compañías y tratar de hacerlo más comercial en todas las tiendas. Coleco. La compañía canadiense Coleco, al ver el éxito de los videojuegos, quisieron entrar al mercado y acudieron a Ralph Baer, que diseñó el Odyssey Magnavox y la caja marrón. Le propusieron trabajar en Coleco para diseñar nuevos videojuegos y juguetes. El éxito lo llevó a conocer a Arnold Greenberg, presidente de Coleco. Al pasar el tiempo, llegó el primer chip diseñado por Gilbert Duncan Harvard y Glenn Rotos para suplantar el viejo modelo electrónico. Este chip llevaría los videojuegos a otro nivel, que consistiría en incorporar chips en las consolas, siendo también las primeras con este diseño. Y así saldría al mercado a principios de 1976, desarrollada gracias al chip AY3 8500. Un día fue a visitar a General Instruments, que quedaba ubicada en Long Island, no muy lejos de Manhattan, para ver algo que me dijeron que fuese a ver. Descubrí que alguien en Escocia inventó un mecanismo con un solo chip para jugar juegos de ping-pong, el chip AY38500. Fui uno de los primeros en verlo. De hecho, los dos hombres que lo habían fabricado en Escocia estaban en Long Island. Los conocí y hablamos.
Yo estaba impresionado porque era un solo mecanismo capaz de tener tanta capacidad y de hacer tantas cosas. Hacía de todo. Se podía jugar ping-pong, tenis, podía llevar la puntuación, hacía sonidos, fue un gran éxito. En el momento que eso sucedió, ya yo sabía qué hacer. Tomé el teléfono, llamé a Coleco para que me pasaran a Arnold Greenberg, para que viniera o enviara a alguien hasta acá para que viera esto, porque una vez hablamos de que él quería entrar en el negocio de los videojuegos. Lo hizo y les hizo una compra. Hablemos de Pong el inicio. Un chip que emula todas las funciones que hacía el Odyssey Magnavox, la caja marrón, todo en un chip. O sea que el precio era mucho más barato, era más práctico y con menos espacio. Específicamente el chip es el chip AY3-8500, ¿no? Sí, ese es el primer chip de la industria de los videojuegos y fue creado por los dos escoceses, Gilbert Duncan Harrower y Glenn Rhodes. Entonces este chip lo que hizo fue la masificación de los juegos de Pong. Entonces Atari, cientos de compañías alemanas, Philips, Sanyo, una cantidad de compañías empezaron a hacer productos electrónicos con el chip. Antes de la comercialización de este chip, todo eran circuitos básicamente electrónicos, ¿no? Sí, todo y ahora funcionaba. después, digamos que entraron a la parte digital, pues, informática ya formal con el diseño del chip. Exactamente, ya el chip daba el gran paso evolutivo a lo que era la masificación de la industria, pues como comenzar de verdad a comercializarla, porque todos los gastos que se hacían poniendo condensadores, o sea, toda la electrónica que utilizaba la máquina, iba a ser reducida a un simple chip que era mucho más barato, ocupaba menos espacio. Y bueno, la compañía Sears en Estados Unidos fue la protagonista, pues, que compró la licencia del chip y empezaron a masificar y vender licencias a las compañías interesadas. Imagination Machine, la compañía APF Electronics, cuyas siglas provenían de los dos hermanos que fundaron la empresa, Al y Phil Friedman, tuvo la visión de crear una consola con cassettes que tendrían juegos independientes programados. A mediados de 1970 saldría esta consola, la cual, por primera vez en la historia, tendrían videojuegos programados que se insertarían sobre la consola. Daría los inicios para el futuro que se aproximaba con la inserción de juegos programados independientemente en cassette de cinta magnética. Los grandes complementos. Son características que vienen a mejorar, digamos que las ideas previas que fueron ajustadas a los momentos de diseño de cada una de las instancias. Esta fue la primera máquina en hacer intentos gráficos y sonidos mediante cintas magnéticas. O sea, los cassettes de música antiguos fueron utilizados para ser programados, pues en la cinta se grababa la información del código, la programaban el juego, ponías a correr el juego, le dabas play y pasaban 20 minutos y podías jugar una vida. Fairchild Channel F sería la primera consola en el mercado que traería diferentes juegos programados y saldría en agosto de 1976. Era la primera en traer cartuchos y estarían enumerados. Saldrían 21 juegos. Innovaría la industria dando unos aportes para la nueva generación, tales como el primer microprocesador en una consola y cartuchos separados con diferentes juegos. El diseño de la consola Channel F se basó en el CPU Fairchild F8 creado por Robert Noyce, antes de que él se fuera de la compañía para iniciar su propia empresa que se llamaría Intel. La compañía Fairchild Channel F pues fue fundada por el señor Robert Noyce, que creó el primer cartucho programable de juego, el cual fue un estándar durante muchos años en la industria. O sea, este señor particularmente, que también es el fundador de Intel, la compañía de procesadores de chips, bueno, fue la primera compañía en la misión de hacer cartuchos programables, o sea, tarjetas electrónicas con juegos incorporados. Estos ya tenían sonido y gráficos. Durante muchos años, las consolas de juegos de video, digamos que tú te hacías de los juegos vendidos por separado en su formato de cartucho. A grandes rasgos fueron esos los grandes
aportes complementarios. RCA Studio 2 saldría al mercado unos meses después del Fairchild Channel F en enero de 1977 y también tendría juegos programables, aunque no tendría éxito como la propia Fairchild. La consola se jugaba en blanco y negro y tenía 10 juegos y no se produjeron más, aunque fue un buen intento de entrar a la industria de los videojuegos. Ya Fairchild era algo superior y la salida del Atari 2600 opacaría por completo su existencia. Se avecinaba a una época, porque también la primera de los videojuegos que comprende nace con el Odyssey Magnavox, que tenía unas tarjetas, pero no eran chips programados, alterabas el circuito por dentro para cambiar el juego. Pero básicamente la primera época de los videojuegos fue basada más en el chip. O sea, las consolas venían con el juego dentro, no era algo que tú implementabas. Ahora, la visión de este señor, o también se podría decir, en lo que iba a desenvolver la industria después, era ya en tener la consola casera y aparte tener el juego, pues que tú introducías en la consola. O sea, ahí empezó el formato de tener una sola consola y varios juegos. En resumen, hemos abarcado temas sobre lo que es el nacimiento de los videojuegos desde el año 1952 hasta el año 1976. Esta fue la primera edad donde hablamos un poco sobre los personajes y sus aportes a esta industria.